Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Bienvenidos al curso de Teoría de la Incertidumbre. Vamos a arrancar. Voy a compartir mi pantalla. Bien, son las 7:02 de la mañana. Solo vemos 2 personas conectadas. Esperemos un minuto a ver que se integra alguien más. Y arrancamos. Bien. Retomando donde dejamos la clase anterior. A ver si tengo todo prendido, sí. Retomando desde donde dejamos la clase anterior, teníamos un modelo financiero que es el ejercicio 40 de las notas de clase. Nos habíamos concentrado en hacerlo paralelamente en Excel y en R. Por ejemplo, vamos a abrirlo. Cuando hacíamos el archivo de secuencia de comandos o script, decíamos que eso tenía unas secciones que eran el título, que es este que tengo sombreado, un preámbulo para instalar paquetes, fijar semillas y otras cosas, una sección de variables de entrada, donde se escriben los parámetros de las variables para que queden fijos, una sección de algoritmo, que es donde se hacen los procedimientos, como las proyecciones de ingresos y costos, y una sección final donde vamos a calcular el BPM. Lo hacíamos primero para un modelo con certeza, en el sentido de que variables que después vamos a ponerle incertidumbre, como el precio inicial, los poníamos con un valor fijo de 120. O el volumen lo poníamos con un valor fijo de 70.000. Y creo que la otra, ¿cuáles son las variables aleatorias aquí? Sí, el precio inicial es una. El porcentaje de cambio anual del precio es la segunda. Y el volumen de ventas es la tercera. Entonces hoy vamos a mirar cómo se le podrían introducir incertidumbres a esas 3 variables. Leamos del enunciado que queremos que hay una variable que se llame precio inicial y queremos que se distribuya como una triangular con límite inferior de 100, límite superior de 140 y nova de 120. Necesitamos una triangular para el precio inicial. Entonces, ¿qué necesitamos? Una variable P que tenga 6 valores de cascarón o inicialización.
y luego reemplazar la primera coordenada o el primer índice, la primera posición de ese vector, que es este, no por un valor fijo, sino por una triangular que cumpla con estas condiciones, que tenga límite inferior a 100, límite superior de 140 y moda de 120. Entonces, si ustedes están ahí con su R prendido, denle un minuto a recordar qué tienen que escribir aquí adentro de este paréntesis para simular estas características. Si no recuerdan, pueden abrir las notas de clase, están en Sabio. Métanse en Sabio un momentico. Y cuando tengan alguna propuesta, me la escriben en el chat. Es una triangular con 100 mínimo, 140 máximo y 120 modo. Denle un par de minutos, son las 7 y 8, hasta las 7 y 10, para ver qué se les ocurre de cómo se pone ese valor aquí dentro del paréntesis del R triángulo. Bien, si lo hicieron bien, vamos a poner las pistas de lo que va acá adentro. Ahí necesitamos un primer preámbulo, ¿verdad? De instalar o cargar ese paquete triángulo. La pista de lo que va acá adentro te la da el mismo RStudio cuando posas el cursor acá, si ya tienes cargado el paquete triángulo. Yo no sé si ustedes recuerdan que como ese paquete no viene predeterminado en R, uno tiene que hacer un procedimiento de instalación que si no lo tienen instalado tienen que escribir esto. En su programa, en su script, ejecutarlo, tener una conexión activa a internet, que obviamente sí la tienen porque están aquí mirando, y hecho ese paso lo cargan poniendo una línea en el preámbulo que diga library triangle. Todo eso que estoy diciendo está especificado en las notas de clase. Hecho eso, ya pueden hacer el truco de posar el cursor acá para que te sople cuáles son los argumentos de la función. Tenemos N, A, B y C. Y aquí la cascarita con triángulo es recordar cuál es el menor, cuál es el mayor y cuál es la moda. El orden sí. Hay gente que se confunde, que piensa que primero va la mínimo, luego la moda, que es como el de la mitad, y luego el máximo. Entonces tengan cuidado ahí. Es mínimo, máximo, moda. Digamos que queremos una sola simulación y vamos a ver si alguien escribe
chat. Vanessa Paternina, profesor, tengo problemas con el RStudio Cloud. Sí, ayer en la clase del otro grupo me sorprendí cuando pregunté cómo iban con el R y casi nadie lo había podido instalar o no sabían cómo usar el RStudio Cloud. Y la sí, como estar practicando todas estas cosas, entonces voy a intentar resolver sus dudas sobre eso. A ver, Vanessa dice, profesor, tengo problemas con el RStudio Cloud. ¿Qué es el RStudio Cloud? Lo voy a mostrar acá. Si uno escribe en Google RStudio Cloud y entra al primer enlace que aparece, tiene la ventaja de que es una manera de usar el programa RStudio sin tener que instalarlo en el computador. Ayer me enteré que mucha gente que había intentado instalar RStudio no había podido. Y la razón es que primero hay que instalar una cosa que se llama R y después instalar encima el RStudio. Son dos programas diferentes. Uno se llama R que se instala de una página que se llama gran.r-project.org. Es el primer enlace que aparece cuando uno escribe en Google R download. Aló, ahí volví. Tuve una intermitencia. Yo creo que RStudio Cloud, por lo que me acabo de pasar, consume bastante internet. De pronto ese es el problema. Mejor instalar R y RStudio. No sé si teniendo Teams y RStudio Cloud abierto al tiempo genera problema. Ahorita no. Y eso que tengo bastantes barritas de internet. Les decía que el procedimiento es instalar primero R, que se consigue en este enlace que dice gran.rproject. Y cuando ese esté instalado, ya saben cuál es el procedimiento. Si uno se descarga un archivo ejecutable, que es el instalador, sigue los pasos le dice sí a todo, acepto los términos y condiciones, y ahí queda instalado R. Seleccionan Windows y seleccionan español. Si están en un computador Windows, si no, busquen el instalador para Mac. Teniéndolo instalado, después sí escriben en Google RStudio Download y les aparece una página diferente, ¿sí la ven? rstudio.com. Aló, ahí volví. Bueno, hoy como que vamos a estar así, yendo y viniendo, que me disculpan entonces el problema con... No sé qué está pasando.
Está toda Colombia en Teams. Bien. ¿Qué les venía diciendo? Aquí escribe Luis Miguel, profe, a mí también me tocó descargar el cloud. El Mac no lo supe instalar, pero me ha funcionado bien el cloud. Bueno, si se pueden bandear con el cloud está bien. Si requieren instructivos paso a paso de cómo se instalan R y RStudio, que no consumen mucho espacio, creo. Por lo menos yo estoy en un netbook, que es un computador que solo es para navegar por internet. No alcancé a sacar para la pandemia el computador rápido. Estoy en un netbook y sin embargo aquí tengo instalado RStudio sin problemas. Y estos netbooks no tienen disco duro, prácticamente. Les decía que si lo quieren instalar pueden escribir en Google, en YouTube, algún tutorial que te diga cómo instalar RStudio. Ahí están viendo mi pantalla y les aparecen al menos 20 diferentes youtubers explicando paso a paso cómo se instala para Windows o para Mac. Entonces, no se rindan, no confíen tanto en RStudio Cloud. No sé, me parece que es bueno por estas cosas de los paquetes, sobre todo, tenerlo instalado. Y aquí hay instructivos de cómo se instala en Mac, si han tenido problemas. Tutoriales de 8 minutos, son bien detallados. Volviendo acá, bueno, nadie escribió cómo se hacía esto, entonces lo voy a hacer yo. Estábamos en el ejercicio de simular una triangular para el precio inicial. Y en esta línea 6 escribíamos un vector que es el precio, la inicialización del precio. Que si uno lo ejecuta, si uno ejecuta esto, te genera este vector para el precio y la primera posición P, abro corchetes 1 de P, vale 0 en ese momento. La vamos a reemplazar por este valor. Entonces hay que ponerle un 100, a B un 140 y a C un 120. ¿Por qué? Porque aquí me lo está diciendo el enunciado. Entonces esta es una empresa que desconoce con certeza cuál va a ser el precio al que va a vender su producto, su disco duro en el año 1. Pero tiene como 3 escenarios. Un escenario pesimista en el que lo puede vender a $100, otro optimista en el que lo puede vender a 140 y uno realista en el que lo puede vender a 120. Y lo que estamos haciendo es simular con un software estadístico distintos valores de esto. Bien. Entonces, antes de ejecutarlo, vamos a hacer la explicación de cómo se hace la simulación de Monte Carlo como tal. Miren cómo vamos a hacer el Monte Carlo. Vamos a meter esta línea de código en la que tenemos lo que ya debe ser familiar para nosotros porque lo vimos durante 2 o 3 clases, que es los comandos de generación de números aleatorios siguiendo distribuciones de probabilidad que se componen de un prefijo y un sufijo. En el prefijo, si vamos a simular valores, se usa la R. En el sufijo, si vamos a usar una triangular, se usa triangle. Y ya explicamos para este caso de dónde salieron estos valores. Le vamos a poner un solo número aleatorio y el Monte Carlo, es decir, la generación de muchas repeticiones o simulaciones, la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a rodear ese comando 10 de un ciclo for. Rodear de un ciclo for significa escribir en una línea antes este código for, abro paréntesis, abro llave, y una línea después cerrar la llave.
porque la llave es lo que me determina lo que va a ir dentro del ciclo for. Entonces, este espacio de aquí se va a repetir, por eso se llama ciclo. El número de veces que uno le especifique aquí eh, dentro de este paréntesis al lado de for. Entonces, si queremos simular un Monte Carlo, yo les he explicado que es un Monte Carlo, vamos a leer de las notas de clase. Voy a aprovechar para leer esto. En ciencias de la computación existe un principio poderoso que afirma que podemos conocer el comportamiento de una variable aleatoria de la vida real estudiando las propiedades de sus datos simulados siempre y cuando usemos muchas repeticiones. La idea es buscar imitar a la variable aleatoria creando un proceso generador de datos pseudoaleatorios que preserve su esencia estocástica, su esencia aleatoria. Así como los diseñadores de aviones prueban prototipos en túneles de viento, el equivalente en el mundo de la estadística son las simulaciones de Monte Carlo. ¿Qué son? Son la generación artificial de datos que se extraen en muestras aleatorias de una función de distribución de probabilidad y que luego se simulan muchas veces para generar varias variables de resultado. Entonces, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son los elementos comunes a las simulaciones de Monte Carlo? Que hay que generar en un computador números pseudoaleatorios. Eso es lo que estamos haciendo en este pedazo. Línea 10, generando números pseudoaleatorios. Que hay que escribir comandos que repitan secuencias de instrucciones. Ahí lo estamos haciendo con el ciclo for que estoy explicando. Y lo que voy a explicar más luego es cómo se almacenan esos resultados de la simulación. Por lo pronto, concentrémonos en los pasos 1 y 2. Y hablemos de por qué se llama Monte Carlo. El nombre de Monte Carlo se refiere al espíritu pragmático y no científico de esta técnica. Monte Carlo es una región del Principado de Mónaco, en Europa, que es célebre porque allí está ubicado uno de los casinos más tradicionales y lujosos del mundo. Entonces, cuando uno hace Monte Carlo es como si se olvidara de la teoría estadística y estuviera apelando a las habilidades de alguien bueno para el casino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un método que no presume querer conocer la teoría, la ecuación de la variable de salida. ¿Sí? Yo no quiero entender el precio inicial, de qué depende, si depende del precio de mis computadores, del ingreso del mercado, de algo. No, me voy a olvidar de toda la teoría de dónde sale un precio inicial. Y lo que voy a hacer es abandonar ese esfuerzo de intentar pensar de dónde sale el precio inicial y reemplazarlo por un procedimiento práctico en un computador de generar un muy alto número de simulaciones y examinar cómo se comporta al final. Entonces, hacer simulaciones de Monte Carlo es escribir estos ciclos for, olvidarse de la teoría y almacenar los resultados que te da votando. Una forma de almacenarlo rudimentaria, vamos a usar esta por ahora, es imprimir el valor de ese precio inicial. El comando que imprime valores en R se llama print y entre paréntesis uno escribe el nombre de la variable que quiere imprimir. Ahora sí, si quisiéramos hacer esto dos veces, uno escribiría for i in 1 o 2. Entonces, por favor, si tienen abierto R o RStudio Cloud, escriban estas líneas de la 10 a la 13. Esta clase es inevitable que lo hagamos práctico. Yo sé que estamos en línea y en Teams, pero necesito que lo ejecuten. Necesito que tengan el feeling de cómo se hace un Monte Carlo. Entonces son las 7:26, tienen hasta las 7:28, 7:29 para escribir estas 4 líneas de código tal cual como están ahí. De pronto necesitan previamente también hacer la carga con library del comando triángulo. Revisen a ver si tienen problemas con eso. Es decir, que las líneas completas serían algo como esto.
Sí, si es primera vez que en su computador van a usar el comando triángulo, usen en la línea 10, de lo contrario comiencen en la línea 11. Son las 7:27, tienen hasta las 7:30, por favor, busquen eso. Yo apago el micrófono. Bien, ahí volví. Esto era solo para que lo tuvieran de referencia. Cuando uno hace esto, miren el resultado en la consola abajo. Se simuló dos valores de la triangular para ese primer precio, o precio inicial, y te lo imprimió en la consola. En el primer caso te dio un precio de 111 y en el segundo un precio de 132. Eso que acabamos de hacer se llama simulación de Monte Carlo. ¿Qué preguntas tienen? Si tuvieron preguntas, escríbanlas aquí en el chat. Como esto uno lo va a hacer varias veces, con distintas variables aleatorias en el modelo, uno suele hacer esto: número de simulaciones, 2, y aquí, en vez de poner el número de simulaciones en el ciclo for, escribes el nombre de la variable que contiene el número de simulaciones. Entonces estamos atando esta parte del ciclo for, vamos a separar el ciclo for de eso. De un paso previo en el código arriba en el script donde definiste cuántas simulaciones querés. ¿Por qué? Porque este no va a ser el único lugar donde vamos a poner el número de simulaciones y tener que estarlo cambiando en 3, 4, 20 o 50 partes del código cada vez que uno quiera cambiar el número de simulaciones es muy ineficiente. Entonces uno simplemente escribe que va a hacer un ciclo for, límite superior del
de for. Miren que aquí me hizo 2 veces porque había escrito 2. Ese 2 es el límite superior. Lo vamos a definir de manera indirecta o con reemplazo de variables con este método de 1, 2.sigma, que como ustedes saben es la forma de escribir un vector en R desde 1 en intervalos de 1 crecientes hasta ese valor. Entonces, vamos a hacer una prueba de qué tan lento y qué tan rápido hace esto el computador. Vamos a ir subiendo poco a poco este número hasta que el computador comience a patinar. Esto dependiendo en qué computador esté. Si es uno como el mío, que es un netbook, se necesita muy poquito número de simulaciones para hacer que el computador comience a ponerse lento para hacer las simulaciones. Si es un computador muy bueno, yo lo he hecho en los computadores de la universidad, que son relativamente buenos, y aguanta un número bastante alto de simulaciones. Entonces vamos a comenzar a subir esto. Escriban un 10. Escriban primero la línea 9, cambien la línea 11. Escriban en la línea 9 un 10. Y volvemos a repetir esto. El mío lo hace instantáneamente. Luego, por favor, súbanle un orden de magnitud, es decir, hasta 100. Y lo repetimos. El mío lo hace instantáneamente y vamos así forzando el computador, subiéndole cada vez más para ver cuáles son los límites en los cuales sabemos que si no tenemos cuidado, vamos a poner en aprietos a la memoria del computador. Tenemos que conocer cuál es el límite de procesamiento de nuestro computador en cuanto al número de simulaciones de Monte Carlo que podemos hacer rápidamente. Lo subí a 1000, ejecuto todo. Recuerden que para ejecutar todo tienen que sombrearlo. Ayer había gente que ejecutaba estas líneas individualmente. Y si lo haces individualmente no te queda bien. Se te queda pegado el código porque lo estás haciendo como con un pie adentro del ciclo y con un pie afuera. Es importante señalar, al menos desde aquí, donde está el cursor, y al menos hasta acá, donde está el cursor. Bueno, y en nuestro caso, desde acá. Por eso les pedí que escribieran estas líneas textualmente. Con 1000. Bueno, con 1000 ya es lo máximo que nos deja imprimir. Y él para. Un poquito más exigido en mi computador porque tuvo que escribir la lista, pero lo hizo rápido. Vámonos a 10.000 y comencemos a entrar a la notación científica. Para no enredarnos con los ceros que vamos a estar comenzando a poner. Yo no sé. Creo que me estén siguiendo. Ahorita les pido que lo hagan con otra de las variables aleatorias. Vámonos con 10.000. Sí, vamos a hacerlo con 10.000. Ojo, ahí mi computador ya está patinando, de pronto no lo voy a imprimir a partir de ahora. Quiero que lo haga. Voy a quitarle el print. Podemos apagar ese código poniéndole un símbolo numeral. Anteponiéndole un símbolo numeral queda silenciado. Miren que cambió de color. Queda como un comentario. Ese es un truco para no borrar las cosas que queden ahí escritas en el script. Pero sin que estorben, ¿cierto? Voy a apagarle el print porque me estaba escribiendo todos los números y ahora que lleguemos a los millones y a los cientos de millones, no acabaría nunca. Entonces con 10.000 no hubo problema, intentemos con 10. Eso fue 10.000, sí. Intentemos con 100.000.
Ustedes en su computador también vayan ensayando estas cosas. Miren que se quedó procesando porque está prendido el bombillo rojo que dice stop abajo en la consola. Ahí ya terminó. Y me lo grabó. No, no lo grabó. Ni lo imprimió ni lo grabó, pero lo realizó porque ya se apagó el bombillo rojo que aparecía en esta parte de acá. Mi computador lo hizo. ¿Cuánto se demoró? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Que no es, en tiempo de programación, no es mucho, 6 segundos es manejable. Escriban ahí ustedes cómo les va con el tiempo al ejecutarlo en sus computadores. ¿Quién está conectado? Es que solo estamos 3, creo. Y yo lo voy a ir subiendo acá vamos por 100.000, vamos a 1.000.000 ahora. No se puede escribir así. Y noten que ya con 1.000.000 se va a prender el foquito aquí. Está procesando el 1.000.000 de simulaciones. Yo creo que aquí ya encontré mi límite, que es como la regla, ¿cierto? Si algo se demora más de 2 minutos en simularse, es una eternidad en programación. Ahí terminó. Vamos a ponerle un reloj a esto para saber exactamente cuánto se está demorando. ¿Cómo se pone un reloj? Vean. Esto no es. System.time antes y después de la ejecución y tomar la diferencia entre los dos. A ver, vamos a hacerlo con uno rápido. 1 más 0,4, a ver si funciona el reloj. Siempre se me olvida cómo se pone el reloj, denme un segundo.
System. Es que es... Time zero. Listo, ahí funcionó. Bien, ya sé cómo medir el tiempo. Vamos a ver, voy a repetirlo con 1.000.000. Y esos comandos que acabo de escribir no los tienen que poner ustedes, si quieren ponerlos. Permiten medir con precisión el tiempo que se demora un programa. Esto los ingenieros del sistema lo usan a cada rato para ver la eficiencia del código. Con 1.000.000, vamos a ver cuántos segundos exactamente se demora. Si son más de 2 minutos, definitivamente el computador está sobreexigido. Si son más de 120 segundos. Nuevamente mi computador tiene especificaciones bastante malas. Probablemente en el de ustedes 1.000.000 de simulaciones de Monte Carlo tomen menos tiempo. En el mío está tomando bastante, miren que no ha terminado. Está el bombillo rojo que dice stop. Ese es el indicador de que está procesando algún programa. El otro indicador es que en el que no aparece el prompt, que es el símbolo mayor, sino que aparece el cursor como paralizado ahí, sin ni siquiera titila. 56 segundos, entonces no me voy a ir muy lejos, no quiero poner 10 millones todavía. Voy a ensayar con 3 millones a ver qué pasa. Listo, la regla si se pasa de 120 ya es demasiado tiempo. O de lo que ustedes tengan paciencia. Mi paciencia es hasta 120 segundos. Otros programadores podrán hacer sus simulaciones y dejarlo ahí corriendo toda la noche. No sé. Sigue ejecutando. A ver, con 1.000.000 se me demoró 56 segundos, casi un minuto. Con 3 millones se me debe demorar, si es lineal. Si es lineal se me debe demorar 3 minutos. Si no es lineal, sino exponencial, se puede quedar pegado hasta 10, 15 minutos. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Se demoró 2.81 minutos, entonces yo ya sé que mi límite en este netbook, en este computador en el que estoy,
es de aproximadamente 2 millones de simulaciones, el punto medio. Muy bajito, no me sirve para mucho. Bueno. Ese ejercicio es importante que lo hagan cada uno en su computador. ¿Qué preguntas tienen entonces sobre esta primera parte? Acabamos de tomar una de las 3 variables aleatorias del modelo, que era el precio inicial, y le hicimos un Monte Carlo explicando que tiene 3 pasos. El primero es escribir el generador de números aleatorios. El segundo es rodearlo de un ciclo for que tiene unas arandelas, como por ejemplo que arriba vaya el número de simulaciones, que quieras contar el tiempo de ejecución del código con esos 3 comandos en línea 10, 15 y 16. Una forma rudimentaria de almacenarlo con un print. Vamos a dejar esto en un valor manejable, un poquito menos de 1 millón, ¿cierto? 900.000, ¿cómo se escribe 900.000? En notación científica. $900.000, ahí está. Ejecutemos esto para ver cuánto se me demora, borro. Se está demorando porque le di print. Claro. Interrumpí. Cuando quieran interrumpir, hacen clic en ese botón de stop. Vamos a volver a apagar el print. Ya saben, apagar los comandos con el símbolo numeral o con control Shift C. Control Shift C. Que apaga, que comenta y te descomenta los comandos. Sirve cuando quieres apagar bloques de código. Y lo silencié. Control Shift C, hablando de atajos de teclado. Vamos a quitar esta línea 13 y ahora sí contabilicemos cuánto se me demora. Con 900.000. $47 segundos. Bien. Yo creo que quedó suficientemente ilustrado el Monte Carlo. Voy a bajar esto porque está muy alto. Quedó suficientemente ilustrado el Monte Carlo, pero ¿qué preguntas tienen? Recuerden que las pueden escribir aquí en... sala de espera, Admitir. Las pueden escribir aquí en el chat.
Bien. Hagamos una segunda simulación para la segunda variable. Ayúdenme ustedes allá. Vamos al enunciado del modelo. Sombreemos la parte con la segunda variable. Que me dice que la tendencia de cambio anual del precio se distribuye como una uniforme entre menos 10% y más 5%. Copiemos eso, ya puedo borrar acá. Y hacer el multiplicar. Hacer el multiplicar. La variable la vamos a llamar delta porque es cambio, guión de piso, P porque es precio. Como se distribuye como una uniforme, hay que usar el sufijo unif. Como queremos simular valores, se pone el prefijo R. No hay que instalar para RUnif ningún paquete, ya viene predeterminado en RBase. Y si queremos que nos sople los parámetros, ahí nos los dice, n, min y max. Entonces, escriban ustedes allá en sus computadores, son las 7:54, el Monte Carlo completo, que significa la generación de números aleatorios, es decir, rellenar esto adentro, rodearlo del ciclo for arriba y abajo, y ya, con esas dos cosas. Si quieren, las arandelas era ponerle atado a una variable que se llame nsimul, con el número de simulaciones. Si quieren, bueno, eso sí vamos a hacerlo. Y vamos por 800.000. En mi computador ustedes de pronto tendrán otro límite. Y aquí hay que poner unas arandelas de ciclo for. Terminen ustedes ahí, son las 7:55 en mi computador, tienen hasta las 7:57 para ver si entendieron cómo. Esto es muy importante que lo hagan práctico. Por eso les estoy pidiendo que lo hagan, ensayen hasta que lo logren hacer el Monte Carlo de esa variable. Uniforme que se distribuya entre menos 10% y más 5%. No usen porcentajes entre 0 y 100, sino proporciones entre 0 y 1. Quiere decir que ese menos 10 deben convertirlo a un menos 0.1 y el más 5 tienen que convertirlo a un 0.05. Son las 7:56 ahora, entonces tienen hasta las 7:58. Voy a... aquí hay una pregunta. Profesor, ¿es necesario hacerlo de tiempo de diferencia? Sí, lo repito. Se le pone antes de lo que quieres contabilizar un comando que se llame time 0, que sea igual a un comando que se llama sys.time. Al finalizar pones uno que se llame time 1, que también tenga sys.time. Sys.time lo que hace es que te guarda en esa variable el tiempo en el sistema con segundos y milisegundos. Entonces aquí le tomamos una foto, por decirlo así, en la línea 7, cuál era el tiempo al iniciar el código. Aquí le tomamos una foto al tiempo en el momento en que finaliza el código, y al hacer la resta de las dos variables, time 1 menos time 0 nos da el tiempo de ejecución. Entonces sí, métanle eso para que no se les vaya la mano en el número de simulaciones, como me pasó a mí ahorita, que se demoró 2.8 minutos. Ahora sí, tienen 2 minutos, tienen hasta las 8 de la mañana. Yo voy a apagar micrófono.
Bien, aquí volví. Es que solo estamos 3 personas. Bueno, yo voy entonces a seguir como más rápido porque y que quede grabado y que después lo puedan hacer. Si lo ejecutamos, vamos a poner los parámetros. Esto que va aquí va el n, el min y el max. Aquí siempre se pone 1, porque lo que me da el número de simulaciones no es este de acá, sino este de acá. 800 veces experimentos de 1 en 1. Eso es igual a 800 experimentos. Mínimo menos 0.1, máximo 0.05. Y esto que me lo haga desde i igual a 1 hasta n. Mira, la uniforme se demora menos que la triangular, lo hizo en 7.6 segundos. Sí, entonces dependiendo de qué distribución de probabilidad esté simulando, también cambia ese límite superior que pone a prueba el computador. Tercero, la tercera variable aleatoria en el modelo es un modelo sencillo donde solo hay 3 incertidumbres, una para el precio inicial, otra para el delta P o cambio anual del precio y otra para el volumen de ventas. La tercera es el volumen de ventas. Nos dicen que lo distribuyamos como una triangular con mínimo 50.000, máximo 80.000 y moda de 70.000. Entonces, este sí lo voy a hacer yo más rápido. Ya esto lo podemos subir un poquito. No, con la triangular hay que tener cuidado, quedémonos ahí. La variable ahora se va a llamar volumen. Va a ser una triangular. Y los parámetros son A, B y C. Mínimo 50.000. Máximo 80.000. Moda 70.000. $800.000 simulaciones. Adelante para que pase. Ok, 42 segundos de ejecución y ahí finalizamos. Está muy alto todavía, voy a bajarlo. Próxima 700.000. Ahí uno va afinando. Bien, que las preguntas que vayan teniendo es que vayan escribiendo en el chat y yo voy continuando acá. Hablemos de cómo se almacenan estas cosas. Yo les había dicho que los Monte Carlos tenían 3 pasos. Vamos a repasarlos. Uno, generar en un computador números aleatorios dependiendo de la distribución de probabilidad. Por ejemplo, en este ejercicio hemos usado la triangular y la uniforme, pero también pudimos haber usado la normal, la Poisson, la chi cuadrado,
la binomial, la Bernoulli o cualquier otra que se consiga en internet que uno pueda descargar. Segundo, escribir los comandos que requitan la secuencia de instrucciones, que son esos ciclos, es decir, rodear la generación de números aleatorios por esos comandos for, con las llaves que abren y las llaves que cierran. Y con el truco de atarlo a un número que se llame nsimul o cualquier nombre que ustedes quieran que contenga el número de simulaciones. Tercero, esto es lo que vamos a ver ahora, cómo se almacenan los resultados de la simulación. Miren lo que vamos a hacer. Usemos este mismo ejemplo. Primero voy a crear la variable que me va a contener los resultados. Llamémoslo a falta de imaginación, resultados. Y esa variable va a tener un cascarón. Va a ser una inicialización de la variable, es decir, solo va a tener un cascarón de ceros. Y me va a servir para que el programa entienda el tamaño del vector que se necesita, porque eso ahorra mucho tiempo de ejecución de código. Entonces, si yo estoy simulando 700.000 simulaciones, necesito que eso tenga 700.000 ceros. Como obviamente no puedo copiarlos de esta forma 700.000 veces porque no acabaría nunca, vamos a usar un comando que tiene R para repetir los valores de una variable muchas veces. Es el comando rep. Si queremos que RStudio nos sople cuáles son los argumentos de rep, nos dice que va el X. Y hay otras cosas más. Entonces, el X es el número que quiero que se repita. Y aquí pongo el número de veces que quiero que se repita, es decir, 700.000. Aquí queda 700.000 S más 0.3. Aquí queda una variable que se llama resultados y que tiene 700.000 filas. Es un vector. Entonces, repito, estamos en una etapa del Monte Carlo en la que queremos almacenar los resultados y en la fila 8 que estoy resaltando acá, ya tengo el cascarón en donde voy a meter esos 700.000 resultados. ¿Sí? Piensen que son 700.000 universos paralelos y que en este vector resultados voy a tener en cada posición de ese vector el valor de la variable volumen en ese universo paralelo. ¿Cómo lo asigno a la variable de resultados? De la siguiente manera, le digo, mira, hazme un append de la variable de resultados con la variable volumen. Esa es la manera de pegarlo. Con el comando de la línea 11 le estoy diciendo que coja el cascarón, que yo llamé resultados, que son solo cero, está vacío. Y cada vez que hagas un ciclo de esos 700.000 que vas a hacer, añádeme a ese cascarón, comienza a añadirme los valores que van saliendo de esta variable volumen. Entonces la sintaxis de append es que toma el vector que pongas acá y te lo va llenando. Tiene ceros, entonces te lo va reemplazando uno a uno según el ciclo con los valores que iban saliendo acá. ¿Recuerdan cuando lo imprimíamos que salían distintos valores de volumen? Esos son los valores que van a ir almacenados. Entonces almacenar significa estos dos pasos. Uno, crear el cascarón arriba. Con el número de simulaciones podemos pegarlo a nsimul para no tener que escribirlo todas las veces. Y dos, poner allá una append y almacenarlo en una variable. Llamémoslo resultados 2. Creo que es así, vamos a repasar.
que lo esté haciendo bien. Reviso aquí mi código. Si el append va dentro del ciclo por perfecto. Háganlo ustedes también ahí en su computador si lo están siguiendo y ejecutemos esto. Lo bajé a 700.000 simulaciones para que no fuera tan largo. Bien, ahí está procesando. Esperemos a que termine. Está demorando más de lo que creía. De pronto con ese procedimiento el append le añade esfuerzo al programa. Esperemos unos segundos más. La otra vez alguien me dijo que cuando uno hacía esto en Stata, había un comando para que cuando terminara el programa de ejecutarse, se hiciera el computador un ruidito, un beep, y así uno se pudiera poner a hacer otras cosas y cuando el ruidito te alertara, regresaras a ver qué pasó. Tengo que mirar eso, cómo se hace en R. Tengo que buscarlo en Stack Overflow, seguramente alguien ya lo programó. Que haga un beep al final de la ejecución de un programa. Porque de lo contrario uno no puede ponerse a hacer otra cosa mientras esto ocurre. Voy a ir buscando cómo se hace eso mientras ese programa corre ahí.
Alguien ya lo preguntó. Siempre todas las preguntas que uno pone ya alguien les ha preguntado en Stack Overflow. ¿Existe alguna forma de hacer que R haga beep o reproduzca un sonido al final de un script? La mejor respuesta, la más calificada, que tiene 94 vistas, se dice que con el comando alarm. Ya, eso es todo, comando alarm. Vamos a implementarlo para la próxima. Para la próxima que queda ahí el alarma. Y le pongo el comentario de para qué sirve este comando. Hace que R y T hace un bit. Las ganas de interrumpirlo, pero no sé si es que ya está terminando las 700.000 simulaciones o por dónde va. No me atrevo. Bueno, ahí cuando uno comienza a almacenar, esto comienza a exigir más del computador y definitivamente 700.000 es demasiado exigente. Voy a bajarlo a 1000. A ver qué pasa. Y para probar también lo del ruido al final del código. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Funciona en Mac, no funciona en Windows. Más bien en Windows hay que usar esto. Ok. Deme un segundo, yo instalo ese VIP que me parece una maravilla. Alarm es la versión para Mac, VIP es la versión para Windows. Y VIP requiere la instalación de un comando que se llama Beeper, de un paquete que se llama Beeper. Ahí lo estoy instalando, viene en la consola que se está instalando. Cuando termine de instalarlo, cargo con el comando library. Y ahora sí ya puedo hacer estas cosas. Le puse 1000 simulaciones y vamos a ver si hace el Beeper. Ahí funcionó. Ya salió del horno la simulación de Monte Carlo. Me atrevo a subirlo para la próxima un poquitico más. A 3000. Bien, ¿qué preguntas tienen? Vamos a repasar los 3 pasos de estos códigos de las líneas 7 a la 18. Monte Carlo tiene 3 partes. Principal mensaje de la clase de hoy.
para que lo vean en el video, los que lo están viendo por video. La clase más importante del tercer corte es esta. Entonces, que quede claro cuáles son los pasos del Monte Carlo. Uno, generar en un computador números pseudo aleatorios. Eso estamos haciéndolo en la línea 13 para este ejemplo. ¿Por qué sé que en la línea 13 estamos generando números pseudo aleatorios? Porque veo y reconozco el comando rtriangle, o en su defecto cualquier distribución. Para la anterior lo hacíamos con runif. Es más, podemos hacer dos simulaciones en un mismo ciclo for. Vamos a hacer el de unif también. Que decíamos que se distribuye como uniforme, el delta P. Y supongamos que lo que quiero almacenar no es volumen, sino la suma de delta P con volumen. Lo subí a 3000 para que no fuera tan rápido. Y entonces lo que voy a ejecutar acá es un ejemplo de una simulación que tiene adentro del ciclo for dos generadores de números aleatorios. Uno para una uniforme y otro para una triangular. 0.7 segundos, rapidísimo. Vamos a exigirle esto un poquito más. Sí, vamos a irnos a 10.000. Ok, entonces los tres pasos de Monte Carlo: generador de números aleatorios, en este caso las líneas 13, 14, la 13 para generar un uniforme, la 14 para generar una triangular. Ahí está el resultado en pantalla. Eso le dedicamos una clase entera a ver cómo se generaban uniformes y cómo se generaban triangulares. Si tienen dudas de eso pueden repasar esos videos o las notas de clase. Segundo paso de una Monte Carlo, vámonos otra vez ahí arriba. Escribir comandos que repitan una secuencia de instrucciones. Son estos, esta fila 12 donde pongo el inicio del ciclo for. Siempre va a ir igual. Siempre va a decir for y in 1, 2 puntos n sin 1. Y la que cierra, porque miren que al final de la línea 12 abrí una llave, la que cierra ese ciclo for es esta llave que cierra. Es más, si tú en el RStudio te posas el cursor al lado de la llave que cierra, se ilumina la llave que abre. Miren lo que pasa cuando yo me muevo a la derecha en la línea 16, miren lo que pasa con la línea 12. Eso también pasa con los paréntesis. Si yo me pongo a la derecha de un paréntesis, se ilumina acá. No sé si lo están viendo. Se sombrea más atrás en el código donde se varía. Entonces eso pasa con la llave. Muy útil para cuando uno anida comandos bastante intrincados. Esto entonces es el segundo paso de un Monte Carlo, que es repetir la secuencia de comandos. ¿Cuántas veces? Bueno, n simul veces, que en notación científica es 10 más 03. Este fue un nombre arbitrario que yo les especifique. Ustedes pueden escribir cualquier cosa ahí. Tercero, almacenar los resultados de la simulación. Entonces dijimos que íbamos a hacer eso en dos pasos. En la línea 11 creamos el cascarón de ceros con un tamaño igual a n simul. Para eso se usa el comando rep, que significa repetitions. No, que significa replicate, perdón. Y la línea 15 que me almacena ese cascarón al cual le está anexando. Append significa anexar. Le está anexando cada vez que hace una vuelta del ciclo un valor igual a delta P más volumen. Entonces, ¿qué es eso?
Supongo que en el primer ciclo delta P tuvo un valor de 1 y volumen tuvo un valor de 3. Él me lo suma, eso da un valor de 4 y me lo graba en una variable de resultados. El resultado va a tener en ese primer valor un 4 y en los otros los ceros, porque es el cascarón de 10.000 ceros. Supongan ahora que en el segundo ciclo se prende el generador de números aleatorios y delta P ahora toma un valor de 5. Se prende el generador de números aleatorios y volumen ahora tiene un valor de 2. La suma me da 7, ese 7 lo mete en una variable que se llama resultados y te lo anexa. Quiere decir que ahora el resultado va a tener 4 que había salido en la primera, el 7 que salió en la segunda y los ceros de la siguiente 10.000 o 9.997. Y así lo va llenando cada vez que se llene el ciclo for. Entonces, esa es la manera de almacenar un Monte Carlo y al final, para que no se quede atrapado dentro del ciclo for, lo grabo en una variable que se llama resultado luz. Juntemos las tres cosas, a ver, pongamos la primera simulación, que era ¿cuál? Era una triangular, ¿cierto? Sí, era el precio inicial y queríamos que se distribuyera como una triangular, 100, 140, 120. Le puse 10.000 simulaciones, ahí tiene el contador de tiempo, me va a servir cuando termine el programa. Ah, bueno, no lo he puesto aquí para que también integre la suma. Por poner cualquier operación arbitraria, puede poner multiplicación, resta, adición. La idea es cualquier función que los combine. Por eso se llaman variables de entrada. Y esta equivaldría a la variable de salida. Vámonos al programa que se cocine. El 10 lo hizo muy rápido, vámonos a 20. Y en 0.4 segundos hizo toda la simulación. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Escríbanlas en el chat. Esta es la hora. Quedan 15 minutos. Sigamos. Vemos todo esto que acabamos de aprender al modelo. Repasemos las partes del modelo. Primera sección de un modelo es el título con una descripción de qué hace. Yo le puse de título modelo financiero, guión, modelo del curso de teoría de incertidumbre. Subtítulo, sin incertidumbre se usan valores medios. No, ahora sí vamos a usar incertidumbre. Con incertidumbre. Un preámbulo donde carguemos los paquetes que vamos a necesitar. Por ahí vi que también íbamos a necesitar el del beeper y el del triángulo. En las variables de entrada T va a ser 6, inversión inicial va a ser menos 10 millones, delta P va a ser, aquí viene la primera incertidumbre, esto es una variable aleatoria, el cambio en el precio. Voy a distribuirlo como un uniforme entre menos 10 y más 5. Lo voy a hacer aquí mismo. ¿Sí ven cómo incorporé la incertidumbre ahí?
Quiere decir que ahora al final voy a rodear todo de un ciclo for acá arriba. Un ciclo for que va a cubrir todo el programa y al final lo cierro con la llave. Y estoy cerrando el ciclo for. Una primera incertidumbre, entonces necesito antes de esto especificarle cuántas simulaciones quiero. Dije que iba por cuántas, por 20.000. Subámoslo un poquito a 30.000. Voy a poner otro nombre porque ya el hilo estaba por allá. Llamémoslo OJ desde 1 hasta en simul. Todo lo que copie aquí después de esa primera llave que abre se va a repetir 30.000 veces hasta que esta llave me lo cierra en la línea 53. Ahora sí, delta P, que cada vez que haga una vuelta del ciclo me va a simular una uniforme entre menos 0.1 y más 0.05. Delta B lo dejamos en 0, delta Cx lo dejamos en 0. Los vectores los inicializamos. Está bien. Y miren el precio inicial. Antes le había dado un valor con certeza de 120 y ahora el enunciado me dice que eso en realidad es una variable aleatoria y le voy a hacer en Monte Carlo. Le voy a hacer la parte del Monte Carlo, que es añadirle un generador de números pseudoaleatorios que se distribuya como una triangular, 100, 140, 120. Entonces, ahí va la segunda variable aleatoria. Cada vez que el ciclo pase por aquí, me genera un número aleatorio distribuido como una triangular. Aquí tengo un error. Volúmenes fijos, Cfx es fijo. No, Cfx también es fijo. Sí, 2.5 millones cada vez. Aquí tengo un ciclo for que no me afecta el otro. Este es un ciclo for anidado dentro del ciclo for externo que me hace las simulaciones. Y no repito contador porque este usa un contador llamado i y de arriba usa un contador llamado j. Entonces esta línea 9 engloba adentro, anida adentro un ciclo for que es este. Y no se pisan los talones porque uno usa un contador de i y el otro usa un contador de j. Esto está bien, hace los costos, me calculo las utilidades, saben que no veo. No le hemos hecho lo del valor presente, vamos a ponerse. Todo esto hay que llevarlo al presente, entonces denme un segundo y le pongo esa parte. Tenemos una variable BP que primero toca inicializarla para que el código sea más rápido. Yo creo que estas inicializaciones quedan mejor por fuera de los ciclos for.
que va dentro de BP. Ya. Un cascarón de ceros. Seis ceros, muy bien. Después de que hice la inicialización, ahora sí lo lleno acá. Una opción que es esta. Se llena con este ciclo for. Para que no me pise los talones, le pongo otra letra que no sea ni la I ni la J. La K. Teniendo ese valor presente, hallo el BPN, que esa ya es mi variable de salida. Primero le cambio el nombre a la inversión inicial para que se llame BP0. Es decir, que no necesite traerlo al presente. Esto lo podemos hacer en la sección de traer al presente las cosas. Y lo comento. Mi VPN entonces va a ser como si, llamémoslo BP zoom, BP0 más el zoom de BP. Hago lo de la pent. Que les mencionaba que tienen que quedar dentro del ciclo for. Y listo. Repasemos el programa. Primera parte. El título se llama modelo financiero, modelo del curso de teoría de incertidumbre. Y es un modelo que ya tiene incertidumbre, que tiene ya los Monte Carlos. Un preámbulo donde cargo las librerías. Le puedo poner también una semilla, vamos a ponérsela en el preámbulo. Yo no he explicado en este curso qué es semilla, pero si no me escriben en el chat y lo puedo explicar en la próxima clase. Inicialización de vectores, que es la creación de los cascarones con valores de 0 para que los códigos corran más rápido, porque de esta manera el programa ya sabe el tamaño que van a tener los vectores y no tiene que descubrirlo en el camino de esos ciclos y de esas simulaciones. Pueden hacer la prueba de no hacerlo sin inicializar y contabilizar los tiempos de las simulaciones y ver que es mucho más lento. Un número para las simulaciones de Monte Carlo, que comienza el ciclo for de la simulación de Monte Carlo, indexado con la variable J, una sección de variables de entrada, que ya expliqué la clase pasada y que lo nuevo es que ahora tiene una variable con incertidumbre. Una sección de algoritmo. Una incertidumbre para el precio inicial, todo lo demás con certeza. Proyección de ingresos y costos. Este es el equivalente al arrastre en Excel para proyectar a los 6 periodos el precio inicial, el volumen y los costos fijos. Aquí calculo los ingresos operacionales, los costos totales, las utilidades,
Bueno, y ahí está todo. Ejecutamos. Objeto nsim no lo encontró. Sí, nsimul será. Tenemos. Objeto R no lo encontró. Ya. Al traer al presente necesito una tasa de descuento. Aquí está. La llamé R. En el enunciado me la dan, entonces lo pongo como variable de entrada aquí. El enunciado me habla de un valor de 0.1 o 10% para la tasa de descuento. Y tenemos todo esto. No encuentro el objeto VPN, me faltó inicializar el VPN, mira. ¿Cómo lo inicializo acá? Lo dejo sin definir el tamaño. O sea que en realidad no lo estoy inicializando. No sé por qué no lo inicialicé. Con este comando es la manera de que R descubra el tamaño del vector a medida que lo va creando. Bien, ahí salió el VPN. Son 30.000 valores de VPN, uno para cada universo paralelo, dependiendo de las simulaciones de las variables. Si yo quisiera graficarlo, vamos a ponerlo. Me sale el histograma. Y el proyecto tiene valor presentemente positivo en todo su rango. Aún simulando con incertidumbre 3 variables, no hay ningún escenario de combinación de valores de esos 3 variables que haga que el VPN se me vuelva negativo. Muy bien, este es un buen proyecto. La interpretación de esto la vamos a repasar con más cuidado en la próxima clase porque ya son las 8:44, vamos a parar ahí. ¿Qué preguntas tienen? Escríbanlas en el chat. Ya tenemos que ir cerrando. Muy bien, esta clase es súper importante que vuelvan a ella en YouTube y repasen todo lo que yo acabo de hacer. De aquí al final del tercer corte, pura simulación de Monte Carlo aplicada. El examen final tiene un punto de simulación de Monte Carlo. Muy bien. Hasta luego a todos.